Shabbat Shalom y Shavua Tov, queridos amigos, para aquellos que están saliendo ya del Shabbat. Gracias una vez más por eh, reunirnos para estudiar la Torá, eh, que cada vez más se hace relevante para nuestra vida. Hoy nos toca estudiar la Parashá Vayakhel Pekudé, que dice así. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás, pues sería día santo, es decir, dedicado al Eterno. Todo aquel que haga un trabajo ese día será muerto. Lo primero que hay que entender, mis amigos, es que cuando dos parashot se juntan en la lectura de la Torá es porque están relacionadas. Estas siempre están tocando los mismos temas. Por eso se pueden estudiar y leer juntas sin pausas. Luego, Vayakhel significa congregación, reunir, eh, viene de la raíz kel o kal, que es congregación, y PQD significa legislaciones, tratados, convenios de leyes, y ya podemos ver una asociación porque las leyes se aplican cuando hay gente que se reúne para formar una comunidad o una sociedad. Una persona sola no necesita leyes para vivir en un mundo donde es único. Eh, Pero en cuanto ya somos dos, entonces ya hay que poner derechos y deberes para cada uno, porque en una comunidad, en un grupo, solo se mantiene el orden cuando hay leyes que las rigen. Otra cosa importante de resaltar es que con estas lecturas terminamos el libro del Éxodo, por lo cual al finalizar la lectura nos levantamos y decimos Hazak, Hazak, Beni Hasek, que quiere decir fuerza, fuerza, danos fuerza. Además, son las dos porciones donde se hablan de las melajot del templo. Fíjense, en dos parashat se habló del diseño de los accesorios del templo y del vestuario del sumo sacerdote. En medio entra Kitizá, que habla del becerro de oro, y en estas dos hablan de la construcción propiamente del Mishkan. Y eso le da todo el sentido a el enunciado de los primeros versículos cuando nos dice: todo aquel que trabaje en Shabbat será muerto. ¿A qué trabajos se refiere? Entonces se refieren a los trabajos que se describen a continuación en la porción. Sin embargo, no los dice directamente. Y ya vamos a hablar de eso. Por otro lado, tenemos que preguntarnos, ¿por qué se repite el mandamiento de Shabbat tantas veces en la Torá? Si ya se decretó el reposo de Shabbat cuando sucedió el milagro del maná, luego también en la Parashá Kitishá recordar el Shabbat, luego también se ordenó el Shabbat en los 10 mandamientos cuando se reveló la Torá en el Sinai. Y ahora en esta porción volvemos a ver el decreto del Shabbat y no para allí. En total, la Torá menciona el mandamiento del Shabbat unas 12 veces. ¿Para qué más? La respuesta la vamos a ver en este estudio. Otra cosa, hay algo muy curioso. Y fíjense que en la pasada para Shakitizá termina el último versículo, ¿verdad? Que es el capítulo 35, versículo 35, dice así: Los israelitas veían cuán radiante estaba la piel del rostro de Moshe. Moshe entonces volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba a hablar con Dios. Enseguida, ya ustedes saben que en la Torá no hay este tipo de pausas que uno que se ha puesto por las lecturas. Enseguida viene entonces la parashá Vayakhel con el mandamiento de el Shabbat. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la relación que tiene el rostro brillante de Moshe con la reunión del pueblo y el decreto de Shabbat? Porque es lo que
le sigue, está todo pegado. Es importante saber, primero que nada, que en Bereshit Rabba, el rollo de la Torá del rabino Rabbi Meir, hizo referencia a esa luz que salía del rostro de Moshe. Él dice que Dios convirtió la piel del rostro de Moshe en una fuente de luz para demostrar cómo era nuestra piel antes de la caída de Adán. Saben que Adán estuvo en el Edén y cuando estábamos en el Edén, ese era la piel que había, la piel era luminosa. Pero luego de la caída se produjo el proceso de ocultamiento de la luz y la luz se convirtió en piel, en esto que vemos hoy en día. Sin embargo, dice que Moshe nos demuestra aquí que este proceso es reversible y que el hombre podría ser rehabilitado al nivel espiritual, llamando a este proceso la Teshuvah, al estado del Gan Eden. También dice Or Ahaim que Dios mismo quería que la gente tuviera una visión de la luz que brotaba del rostro de Moshe, que representaba la luz de vida en su máxima expresión. En la Cábala, mis amigos, el rostro no es solo una parte del cuerpo, es el punto en donde lo interior y lo exterior se encuentran. Ya ustedes saben que este punto en donde lo interior y lo exterior se encuentra es, por un lado, está lo exterior y por un lado lo interior. Y la piel es lo que separa, es lo que se llama el punto cero entre dos mundos. Bueno, eso es la piel. Y el rostro, en nuestro caso, lo que tenemos más visible de nuestro cuerpo es el rostro. El rostro representa la fisicalidad completa y representa la percepción del mundo a través de los cinco sentidos. Es el lugar desde donde miramos al mundo, pero también es desde donde el mundo nos mira a nosotros. A través del rostro de una persona interpretamos la realidad y al mismo tiempo proyectamos una imagen de nosotros mismos hacia los demás. Sin embargo, desde la visión cabalística, todo lo que es externo es una clipa, una cáscara, una envoltura que puede seducir al ser humano y distraerlo de su esencia espiritual. La clipa no es necesariamente mala en sí, es una protección, pero puede convertirse en un velo que oculta lo esencial. El rostro, entonces, puede funcionar como un espejo del alma o como una máscara que cubre al alma. Perdón. En nuestra sociedad actual esto se ve con claridad. Muchas veces juzgamos a la persona por lo que vemos en su rostro o en su apariencia externa. Admiramos, seguimos y hasta hacemos millonarios a quienes proyectan las clipot más atractivas: belleza, carisma, estética, poder de seducción. Gran parte de la energía colectiva se invierte en pulir ese empapelado exterior, con la esperanza de que esa luz aparente se traduzca en reconocimiento, en éxito o en dinero. Así es como muchas personas hacen enormes esfuerzos para que su clipa brille. Se perfecciona la imagen, la presencia, el estilo, la forma en cómo uno se muestra al mundo, pero en ese proceso quizás corremos el riesgo de olvidarnos de algo fundamental y es la construcción espiritual del ser humano y también del planeta, que es para eso que estamos aquí. Desde la perspectiva de la Cábala,
La evolución verdadera no depende de cuánto resplandezca la cáscara externa, sino de cuánto se desarrolla la esencia interior. Y hoy en día, con todos los procedimientos estéticos que existen, no podemos decir que el rostro muestre el Or Ahaim, que el rostro sea una muestra de nuestro estado interior. Hoy en día ya no se puede decir eso. Quizás en otra época, ¿verdad? A través del rostro se podía leer el estado interior de una persona, pero hoy en día es prácticamente imposible. La tradición mística enseña que el verdadero rostro nuestro finalmente revela lo que habita en el alma, las cualidades profundas como la humildad, la bondad, la compasión, terminan manifestándose de manera natural en la mirada, en las expresiones, eh, en la presencia de una persona. Un rostro puede estar adornado por apariencia, cirugía estética, botox, todo eso es válido, pero solo el trabajo interior le otorga una luz que no depende de la forma, de la estética ni del tiempo, mis amigos. Es algo que se percibe de manera invisible, es un brillo que se percibe, pero que no se ve. Es un poco extraño describirlo de esa manera, pero es algo así, es una sensación que le llega a el otro cuando una persona está proyectando brillo. Es una sensación como de ternura, de benevolencia. Por eso, el desafío del ser humano consiste en no quedarse atrapado en ninguna clipa, mis amigos. El rostro puede ser una máscara que seduce o puede convertirse en una ventana del espíritu. Cuando es una máscara que seduce rápidamente, pasa su efecto. Te seduce a primera vista, pero ya luego no sirve de nada, porque ahí quedan atrapados los problemas. Entonces, cuando cultivamos la conciencia, la humildad, la bondad, eso que proyectamos deja de ser una cáscara y se transforma en una expresión auténtica. Es decir, no pasa nada que te pongas tu botox, tus pestañas, tus labios, que te operes los pómulos, o sea, no pasa nada. Pero el asunto es transformar lo que es la clipa en una expresión auténtica de evolución interior. En última instancia, la transformación individual es también la contribución a la transformación colectiva. Si el ser humano recuerda que su tarea no tiene que ver en ningún caso con perfeccionar la apariencia, sino al contrario, elevar su conciencia, entonces el rostro que hoy tantas veces funciona como superficie de juicio y de seducción, puede convertirse en lo que estaba destinado a ser, que es el reflejo visible de un desarrollo espiritual más profundo. Y eso es lo que Moshe nos quiere decir. En la Cábala hay varias frases que hablan del rostro. En hebreo, rostro se dice panim. Hay lo que se llama rostro revelado, que se dice Gilui Panim, y esto indica la cercanía con lo divino, la claridad espiritual. Esto es lo que Moshe tenía como resultado de su cercanía con el Creador. Y en la medida en que uno se acerca a lo divino, en la medida en que uno se trabaja su sombra, ¿verdad? Este rostro, Gilui Panim, se va expresando.
Luego tenemos el rostro oculto, que es el Ester Panim, y simboliza los momentos donde la presencia divina parece escondida. Es decir, cuando hay un conflicto, un, como les contaba hace ratico, esa disputa o esa ambivalencia entre lo que tu animal te está diciendo y tu parte racional te está diciendo, ahí el rostro de Dios o ahí aparece lo que es el Ester Panim. Dios se aparta para darnos la oportunidad de rectificar a través de nuestra conciencia. Y esa sensación de malestar de ese animal interno es una luz que se ha ocultado, porque es una energía, una potencia que está allí oculta a través de esa sensación de malestar. Una vez que uno se da cuenta que es absurdo, que no tiene razón de ser, que como me dice Rosalinda, estamos viviendo en dos épocas diferentes, dos mundos diferentes. Entonces, ahí en ese momento, el Esther Panim se vuelve Gilui Panim, porque lo que estaba oculto dentro de la sensación de malestar se revela. Ah, verdad, Rosalinda tiene razón. Son dos épocas diferentes, son dos maneras de pensar diferentes. Entonces viene de un Esther Panim a un Gilui Panim. ¿Ok? Cada vez que nosotros nos damos cuenta de que algo nos está molestando y logramos definirlo y logramos cambiarlo, vamos a ese proceso de Esther Panim a Gilui Panim. Eso es, Dios se ha ocultado porque nos sentimos alejados, perdemos el centro, la calma, la paz. Y el Gilui Panim es, wow, Dios se ha revelado, entendí, comprendí, hice conciencia, hice Da'at. ¿Ok? Luego tenemos el panim megulot, que es el rostro revelado o rostro descubierto, que es cuando Moshe se quita el velo para mostrar su luz. Luego tenemos el Earat Panim, que significa presencia, la iluminación del rostro o el favor divino. Cada vez que estamos frente a la gracia de Dios, eso se llama Earat Panim. El rostro de Dios se iluminó. Y de hecho, esto del rostro es algo muy importante porque hasta aparece en la bendición sacerdotal, mis amigos. Fíjense en el Birkat Kohanim. Dos veces en el Berkat Kuanin nos aparece la expresión Panay Eleja. Fíjense, el primero dice, llevaré jeja Adonai veish mereja, que el Señor nos bendiga y nos guarde, o te bendiga y te guarde, porque es el Kuanim que está haciendo la bendición son los Kuanim que están haciendo la bendición para la asamblea. Luego nos dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces ahí es Yaer Adonai Panav Eleja Vijuneja. ¿Qué quiere decir? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, es que caiga esa misericordia, esa bondad, esa conciencia sobre cada uno de nosotros. Que el rostro de Dios se revele en nosotros. Y luego nos dice, Yisa Adonai Panav Eleja Beyasem Leja Shalom. Que el Señor alce su rostro hacia ti, atención, y ponga en ti paz. Que el Señor alce su signo, supuestamente Él está arriba. ¿Cómo es eso de que alce su rostro? No, no está arriba. Él está en nuestro corazón. Y justo en la parashá nos habla de eso. Que quiere decir que ese Hashem que está en el corazón levante su rostro hacia nuestro rostro y que esa sensación nos dé paz.
¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la paz es un recipiente que permite que todas las demás bendiciones permanezcan. Que todo lo que nos dieron, toda este paquete de energía que vienen en el Birkat Kohanim, entre dentro de un recipiente llamado Shalom y todas esas bendiciones pueden permanecer allí cuando el recipiente es Shalom. La palabra shalom suele traducirse como paz, pero en hebreo significa algo mucho más amplio. Ya lo hemos hablado, viene de shalem, que significa completo, íntegro, en orden, funcionando como se debe. Por eso, cuando en la tradición judía se habla de paz, no se refiere solo a que no haya conflicto, se refiere a que la vida esté en equilibrio interiormente, en las relaciones, en la economía, en la familia, en la relación con Dios, etcétera. Los sabios explican una idea interesante y es que la paz es el recipiente de la bendición. Y esto aparece en el Pirkei Avot, donde dice, Dios no encontró un recipiente que pueda contener la bendición mejor que la paz. La imagen es muy práctica. La bendición es igualito al agua. Si no tienes un vaso, solamente vas a poder beber lo que te quepa en la mano curva y lo demás se derrama y se pierde. El recipiente nos va a permitir aprovechar completamente el contenido de lo que se recibe. Una persona, por ejemplo, puede tener muchas cosas buenas, trabajo, salud, oportunidades, pero si no tiene shalom interior o armonía en sus relaciones, esas cosas no las puedes disfrutar y se termina perdiendo los momentos agradables de lo que es tener armonía en sus relaciones. Entonces, la paz es lo que permite que las bendiciones tengan efecto en nuestra vida. Sin la paz, sin el recipiente de la paz, pueden llegar todas las bendiciones que quieran, toda la shefa que quiera, pero no tienen en dónde almacenarse. Por eso, el Birkat Kohanim termina con la frase y te conceda la paz. Porque la gracia de Dios, el favor de Dios, que es lo que llamaríamos los milagros de Dios, solamente pueden contenerse dentro de la paz porque es similitud de forma, mis amigos. Y es aquí donde entra el papel del Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat funciona como un mecanismo semanal para restaurar la paz que perdimos durante la semana. Fíjense, durante el día de Shabbat se detiene el trabajo productivo, se reduce la presión de hacer y de producir y se dedica tiempo a la familia, a la comunidad, al estudio, a la vida espiritual. Eso crea un espacio donde la persona va a recuperar el equilibrio. No es solo un descanso físico, es una pausa para poder reorganizar prioridades. Cuando ese equilibrio se recupera en Shabbat, es más fácil trasladar ese equilibrio a los días de la semana. Por eso muchos maestros dicen que el Shabbat no es solo un día de descanso, es una forma, perdón, de mantener la vida en orden. La calma y la claridad que se generan el día de Shabbat ayudan a enfrentar las decisiones, las relaciones, el trabajo con mayor estabilidad. En términos prácticos, la idea es sencilla. Si hay paz interior, hay relaciones sanas y las bendiciones que obtenemos
durante toda nuestra semana se pueden sostener. Si no hay paz, incluso las cosas buenas terminan desordenándose. Entonces, eh, en todas las tradiciones espirituales hay un día en el que se hace una pausa y es lo que hace que todo lo demás funcione bien. Ahora, en la Cábala de Isaac Luria hay otra referencia a rostros o configuraciones. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, Arij Ampin, que es el rostro largo, y eso quiere decir misericordia infinita, y Seir Ampin quiere decir rostro pequeño, que quiere decir emociones, eh, emociones no reprimidas, podemos decir emociones contenidas, porque son las maneras en cómo las emociones divinas se expresan. Entonces, nos habla de las 6 sefiroles centrales. Algunos cabalistas nos hablan de la lectura espiritual del rostro, que es más o menos el estudio de la fisionomía, pero más en un sentido místico. Esta idea aparece en el Zohar, donde se explican las características del rostro eh, para revelar ciertos estados espirituales, porque el alma deja huella en el cuerpo. Entonces el rostro termina siendo una especie de pantalla que proyecta la energía interior. Por ejemplo, los ojos. Los ojos representan la conciencia y la capacidad de percibir la verdad. En muchos textos místicos, los ojos son considerados las puertas de la percepción espiritual. Es decir, a través de ello no solo vemos al mundo, sino lo interpretamos, mis amigos. A través de nuestros ojos interpretamos al mundo. Entonces, una mirada clara o luminosa indica apertura espiritual, curiosidad espiritual, capacidad de percibir la belleza y el sentido de la vida. Entonces, una persona con este tipo de mirada transmite una sensación de presencia y atención consciente. Una mirada pesada o apagada refleja una confusión interior. Cuando una persona está agotada, está cansada, que tiene los ojos caídos o lloroso, está pasando por un momento emocional complicado. La frente, muy importante, porque hoy yo veía a una señora que estaba leyendo un libro, por cierto, un libro del Corán, y tenía el rostro así, fruncido, el ceño fruncido. Eh, Mi nieta también nació con el ceño fruncido por mucho tiempo, tenía ese ceño fruncido así duro. Em, la frente siempre se asocia con Keter, con la voluntad y con el pensamiento. Mantener la frente liberada de tensiones, ¿verdad? Simboliza una claridad espiritual. Cuando uno empieza, que va a hacer una meditación y uno tiene el ceño fruncido y uno lo relaja, siente como que si algo se abre, ¿verdad? Como que si tenemos una dirección espiritual. La boca está vinculada, por ejemplo, a la fuerza creadora. Entonces, en la boca podemos, eh, una persona que se expresa, no es la forma de la boca, sino la manera como se expresa, podemos deducir muchas cosas de la manera como la persona se expresa. La barba, la barba implica, fíjense que todas las barbas tienen que bajar, generalmente pasan por tapar al cuello. El cuello es Da'at, el cuello es la conciencia y lo que se busca es que la expresión de misericordia de la barba divina se extienda hasta la barba del hombre y la barba del hombre
se extienda hacia su plexo solar, que es en donde se proyecta la misericordia. Entonces, la idea del Zohar no es crear un juicio sobre las personas, sino hacer una autoevaluación, mis amigos. Los hábitos mentales, eso nos lo dice el Zohar. Las emociones repetidas, los hábitos mentales, los pensamientos rumiantes, la manera en cómo nos relacionamos con la vida van moldeando nuestra expresión. Y si bien hoy en día, a través de la estética, vuelvo y repito, no se percibe las expresiones, en los ojos siempre va a haber ese brillo. En la manera como nos expresamos, siempre se puede expresar ese brillo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Zohar? Que nosotros podemos entrenarnos en esa capacidad de brillar. Eh, y allí entra, tiene mucho que ver el Shabbat. Fíjense que Abraham Joshua Heschel, que es un filósofo judío, explica en su libro de Sabbath, el Shabbat, que este es un espacio donde el ser humano recupera su humanidad frente al ritmo del mundo. Entonces, eh, el rostro tiene que ver con el Shabbat, porque a través del Shabbat podemos hacer que nuestro rostro recupere su brillo original, mis amigos. Este sabio o este filósofo dice que Israel, más que guardar el Shabbat guardó a Israel, mis amigos. El Shabbat es visto como el momento en el que el rostro de Dios se revela en el tiempo. El tiempo, mis amigos, es una dimensión en el cual nosotros estamos inmersos. Entonces, estas diferentes rostros divinos se revelan dentro de esa dimensión. Y esta imagen pues nos conecta directamente con ese brillo de Moshe después de haber estado en contacto con la presencia divina. Entonces, a partir de esa idea, los cabalistas nos enseñan que durante la mayor parte de la semana el mundo vive en un estado donde la divinidad está parcialmente oculta. Estamos en Esther Panim. Y es en Shabbat donde podemos pasar al Gilui Panim y ni siquiera nos damos cuenta. Nuestra vida empieza a tener un brillo especial cuando empezamos a guardar Shabbat. ¿Por qué? Porque como todo lo que entra en este mundo físico deja, toda energía que entra en el mundo físico deja un remanente, mis amigos. El Shabbat no se escapa de ese remanente. El Shabbat entra en el séptimo día, entra al espacio del tiempo y deja un remanente, un brillo especial, una especie de estela que lo divino nos deja en la dimensión del tiempo y los que guardamos Shabbat podemos percibir esa estela y trasladar ese brillo, esa misericordia, esa bondad, eso, eso tan sutil que nos deja el Shabbat a los días de la semana. Fíjense que en el Shabbat, de acuerdo al Talmud, es el único día en donde el juicio del Geinón se apaga. Es decir, una persona que trasciende su cuerpo el día de Shabbat va directamente al Gan Edén, no pasa por el Geinón, porque el Geinón está como cerrado el día de Shabbat. No hay fuego. Entonces,
Es como si se abriera una puerta eh, que permanece cerrada durante los días de la semana y es allí cuando se dice que comenzamos a percibir el rostro divino dentro del tiempo. No es porque Dios cambie, porque el rostro divino siempre está allí. Es porque el ser humano deja de estar absorbido completamente por los problemas, por la acción, por la productividad, por todo lo que tienen que hacer los hijos en la escuela, la comida, aquello, lo otro, tal que sea, y puede pararse por un momento y quedarse con una especie de reshimot, de ese resplandor que queda en Shabbat. Entonces, mis amigos, es una de las razones por las cuales el rostro brillante de Moshe está relacionado con el Shabbat. Ahora, el Shabbat eh, tiene una particularidad y nos habla de que el Shabbat es como el anticipo del mundo futuro. Es el momento en que la realidad revela su dimensión más sagrada. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que si el modo como nosotros vivamos el Shabbat nos va a hablar de cómo nosotros, con qué conciencia, no es que vamos a dejar de tener problemas, no, sino que en Shabbat es como un entrenamiento de la conciencia para nosotros, con esa conciencia que adquirimos en Shabbat, podemos eh, in- in- eh, sumergirnos dentro de los días de la semana. La pregunta es, ¿hay alguna forma práctica para que nuestro rostro brille conscientemente, aparte de guardar el Shabbat? Es es una de las cosas importantes que nos da ese brillo en la mirada, esa amabilidad que hace que el mundo externo se conmueva con nuestra presencia. También desde la enseñanza de la Cábala eh, se nos dice que cuando nuestra parte interior se armoniza, eso se refleja en el rostro. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos eh, empezar porque es muy importante, mis amigos, que cuando nosotros entramos a un ambiente, a nuestro mundo laboral, a nuestro ambiente relacional, nosotros proyectemos o proyectamos lo que espiritualmente estamos cultivando, ¿verdad? Entonces, la primera práctica es todos los días relajar conscientemente el rostro. Muchas personas mantienen tensión en la mandíbula, en el entrecejo o alrededor del rostro así sin darse cuenta. Entonces, cuando nosotros tomamos unos minutos al día para cerrar los ojos, yo por ejemplo, voy en el metro y yo hago esta expresión para conscientemente relajar el sueño fruncido que los pensamientos en donde uno está sumergido de lo que me espera en el día de la organización que tengo que hacer tal y qué sé yo, hace que uno se tense inmediatamente. Entonces uno inmediatamente relaja el ceño, sueltas la mandíbula y respiras tranquilamente. Eso te toma un minuto al día, pero eso va eh, endulzando nuestras facciones, nuestras expresiones, mis amigos. Otra cosa también es cultivar la emoción principal que suaviza el corazón, que es la gratitud, la compasión y la bondad. Eso, aunque ustedes no crean, ustedes van en el metro y ustedes se levantan para darle el puesto a una persona mayor, ustedes ayudan a alguien que está cargando una cosa pesada y
le ayudan a facilitarle el peso. Esos pequeños gestos, mis amigos, hacen que entre luz en ustedes y esa luz va a luego a repercutir en nuestro mundo, mis amigos. Por eso es que los maestros siempre recuerdan, agradece tres cosas en el día. Y ya ese pequeño gesto va a hacer que todo en ti se suavice, ¿verdad? Y también, mis amigos, ayuda mucho la atención en la mirada. Esto es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Estás en un sitio público, estás comiendo en un restaurante. ¿Con qué mirada estás viendo a los otros? ¿Los estás criticando? ¿Qué pensamientos te pasan por tu mente que hacen que tu mirada o lance un juicio o lance benevolencia, mis amigos? Es muy importante esa atención a la mirada, porque uno en el momento uno se puede corregir y hacer que los potenciales que nosotros mismos estamos creando durante el día cambien. Es decir, cuando les conté que estaba viendo a una señora que estaba leyendo el Corán, yo decía, ¿qué estará leyendo esta señora dentro del Corán que tiene ese freño fruncido? Y enseguida me vino el pensamiento de crítica. Ah, debe ser que es un libro eh, de leyes muy estrictas y todo, y ella está manejando su expresión corporal con esa rigidez. Y después me dice, no, no necesariamente. A lo mejor esta señora es habitual tener ese rostro porque en la vida, su vida la ha obligado a expresarse de esa manera. Entonces, en un pensamiento de juicio, nosotros introducimos un pensamiento de bondad y eso va a aligerar nuestra mirada, mis amigos. Eso va a evitar que hagamos el Ain Ara, el ojo malo también. Porque cuando uno emite mirada de juicio, uno hace que el juicio duro entre en uno. Entonces, hacer realmente ese tipo de ejercicio de poner atención en cómo estás mirando al otro y qué pensamientos te vienen en el momento en el que los estás mirando, es un ejercicio de concientización de el, de la dulzura que puedes emanar de adentro hacia afuera, mis amigos. Y allí el Shabbat tiene mucho que ver, porque el ser humano necesita un momento de pausa para recuperar su centro. El ejercicio del Shabbat nos enseña cómo hacerlo durante un día, pero durante los días de la semana nosotros podemos tener momentos de Shabbat, que es momentos de dulzuras durante el día. Cuando yo corrijo una mirada de juicio que estoy lanzando hacia alguien, yo estoy teniendo un momento de pausa, un momento de reposo de mi juicio durante la semana. Y ese es un momento que me permite recuperar mi centro. Cuando la vida está dominada, mis amigos, por el estrés continuo, el rostro inevitablemente va a reflejar una tensión. Entonces ese momento de silencio, de contemplación o de descanso restaura esa cualidad de serenidad en nuestra expresión, mis amigos. Y por último, existe una práctica que es recomendada por todo el mundo. Sonreír suavemente, incluso cuando estamos solos. Yo le recomiendo a la gente siempre. Hoy en día estamos invadidos de noticias trágicas, pero tómate el tiempo de ver algo que te haga reír, mis amigos, porque es en la sonrisa en donde nosotros vamos a abrir nuestro rostro.
No es lo mismo decir buenos días con una sonrisa cuando llegas a tu trabajo a decir bonjour, buenos días. No es lo mismo. Lo que proyectas es diferente. Estás abriendo. O sea, cuando nosotros irrumpimos en un espacio, nosotros abrimos una dimensión en donde podemos interactuar. Y nuestra presencia puede arreglar ese espacio si nosotros así nos entrenamos para ello, mis amigos. Entonces, esta especie de relación entre el rostro brillante de Moshe y el Shabbat nos enseña a permitir que el rostro divino de Dios entre en nuestros momentos de pausa durante el día, que durante el día nosotros tengamos momentos de Shabbat, que son momentos de misericordia, momentos en donde el juicio se anula para cultivar serenidad, bondad, conciencia. Y eso hace que nuestro día cambie completamente, mis amigos. Que todo lo que se creó como juicio para ese día cambie, se revierta, mis amigos. Pueden cambiar un día malo en un segundo, solamente con cambiar la mirada, con hacer ese ejercicio de suavizar el juicio que están haciendo a través de su mirada, mis amigos. Cuando uno tiene un conflicto con un jefe, con un compañero de trabajo, uno enseguida lo está mirando mal porque uno está proyectando su malestar en esa persona. Y uno lo mira mal, y uno está mirando mal, y uno está mirando todo lo que hace mal, y todo se descontrola, y todo nos sale mal. En ese momento, mis amigos, uish, mira lo que estoy haciendo, mira cómo estoy mirando al mundo en este momento. Y vas a tener la pelea interna. No, pero mira lo que me hizo aquel, aquello, lo chu, 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 chu. Tienes que imponer el rostro divino sobre todo ese juicio, sobre todo ese animal interno. ¿Ok? A veces nos tenemos que ayudar con alguien, conversándolo con alguien. Fíjense que yo lo conversé con ustedes y lo que me dijo Rosalinda me hizo clic. Ah, tiene razón, Rosalinda. Yo no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, a veces conversarlo con alguien nos hace, wow, recuperar la paz. ¿Ok? Entonces, como ejercicio para la semana, podemos hacer eso. Ahora fíjense algo muy importante. El versículo nos dice que el que haga trabajo el día de Shabbat será muerto. La pregunta que yo me hice, ¿qué puede significar para Hashem la muerte? Si Él es un ser eterno y nuestra alma también lo es. En la inmensidad de la creación, mis amigos, nada más en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay 100.000 millones de estrellas. Estrella es como el Sol. Y cada estrella está rodeado de planetas. Entonces, imagínense la inmensidad del espacio. En la inmensidad de la creación, nuestro cuerpo es el 0,0001% de lo que existe, que es enorme, mis amigos. Y para nosotros que vivimos identificados con el cuerpo, desprendernos de esta carne parece algo enorme, casi inconcebible, muy doloroso, pero para Hashem, para la creación misma, para el flujo eterno de la vida del alma, es algo mucho menos dramático de lo que imaginamos. Es como cuando, después de habernos bronceado, la piel comienza a pelarse, mis amigos. Esa piel se cae y la vida continúa sin problema. No es el final de nada esencial, simplemente es una capa que ya cumplió su función. Eso es la muerte para Shem. Desde esta mirada, la muerte de la que habla la Torá puede entenderse que no se trata necesariamente de una muerte física, porque hay montones de personas en el mundo que no cumplen el Shabbat. Lo que sucede
es que se desconecta el flujo de la shefa, que es la conciencia del alma, se desconecta durante el tiempo en el que no estamos guardando Shabbat, porque el Shabbat es el momento en el que el alma se asiente, el alma desciende. La Neshama que está en la coronilla desciende al corazón. Y para que eso suceda necesitamos estar en reposo, porque es muy frágil esa estructura. Cuando no se guarda el debido reposo, ¿verdad? Entonces no se produce esa, esa, esa conexión con esa parte más luminosa de nosotros mismos y entonces no podemos captar la reshimot, el residuo de la luz que ha descendido en Shabbat para poder impregnar la semana con él. Y es eso lo que va a suavizar los juicios que surgen en la semana. Y los juicios son los finales, los cierres, las etapas que terminan. Y no es que eso no pueda suceder a pesar de Shabbat. Esto es un mundo de finales. Lo que nos está diciendo la Torá cuando se refiere a muerte es el dolor de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el dolor se endulza, dura menos, mis amigos. Una cosa que nos saca de nuestra paz, una situación que nos saca de nuestro centro, de nuestra paz, perturba toda nuestra vida. El que está acostumbrado a estar centrado y de repente se descentra, eh, termina hasta teniendo pesadillas, mis amigos. ¿Por qué? Porque el equilibrio, ¿verdad? Te da una armonía en la que disfrutas la vida. Y cuando experimentas el caos, entonces sales, empiezas a sufrir. ¿Qué sucede? Que lo que nos está ofreciendo la Torá es que ese tiempo de sufrimiento se recorta, se hace cada vez menor. ¿Por qué? Porque podemos atrapar la Reshimot y trasladarla a los días de la semana y aprender de ella, mis amigos. ¿Por qué el Shabbat? ¿Quién inventó que todo se rige por el 7 en la naturaleza? Fue la Torá, mis amigos. Me explico. La idea de que toda la naturaleza se rige por el número 7 no fue inventada por una persona en particular. En realidad es una construcción simbólica y cultural que se fue formando a lo largo de miles de años mezclando observación de la naturaleza y su sincronía con la astronomía, la religión y la filosofía, basándonos en la referencia de la creación del Génesis. Mis amigos. Fíjense qué tan importante es la Torah, que todas las observaciones de todos los filósofos, de todos los grandes sabios, de los grandes religiosos, de la astronomía antigua, llevó a la humanidad a aceptar que nuestra vida está regida por una rueda de 7 etapas, que gira dentro de muchas otras ruedas, porque tenemos, por ejemplo, la cuenta del Homer que viene pronto, tenemos la Shemitah, tenemos muchas ruedas del tiempo, pero la primera, la más cercana, la que más nos toca, es esta rueda de 7 etapas. Y nosotros tenemos la gran suerte de conocer y vivir ese momento del punto cero, en donde esa rueda cierra y abre un nuevo ciclo de 7. El Shabbat es ese punto cero. Ahora, en este mismo orden de idea, hablamos que en esta porción están los 39 trabajos que se deben cesar en Shabbat, pero la Torá se toma el trabajo de nombrar solo uno de ellos. Y los demás
no los nombra directamente como un mandato de cesar. Los demás dicen, bueno, para el trabajo del templo se hizo esto, se hizo la cortina, se hizo aquello, se hizo lo otro. Pero lo único que se nombra como que debe cesar es no encenderéis un fuego nuevo. Dice Éxodo 35:3, no encenderéis fuego. Dice, lo tebarú esh, en vuestras moradas. En moradas se las puse en verde, moshbotehem. El día del reposo, allí en Beyom, día, se introduce el aspecto del tiempo, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la única prohibición específica es no encenderéis fuego en Shabbat? El fuego, mis amigos, no es solo un fenómeno físico. El fuego representa la energía que transforma, que consume y que altera la materia. Es el símbolo más claro de la capacidad que tiene el ser humano de intervenir en la creación y modificarla. Encender fuego fue uno de los grandes saltos de la humanidad. Con el fuego cocinamos, fundimos metales, construimos herramientas, movemos máquinas, etcétera. En cierto modo, el fuego es el comienzo de toda la tecnología. Por eso algunos comentaristas dicen que al mencionar el fuego, la Torá está señalando la raíz de muchas otras formas de transformación material. Pero a nivel de la Cábala, ¿qué quiere decir no encender un fuego nuevo? Nos está hablando del fuego emocional, mis amigos, porque es nuestra morada. Y recuerden lo que nos dice la Torá. Hazme un templo para que yo more dentro de ustedes, no en el templo, en vuestras moradas. Nuestras moradas en nuestro corazón, nosotros. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? ¿Qué es el fuego emocional? No enciendas tu ira el día de Shabbat. No enciendas ansiedad el día de Shabbat. No tengas impulso de hacer, de cambiar, de controlar lo que está pasando el día de Shabbat. Porque durante la semana vivimos encendiendo esos fuegos, resolviendo problemas, produciendo, empujando la realidad para que avance. El Shabbat, en cambio, propone algo radicalmente distinto. No enciendas tu fuego interno. Ese fuego interno constantemente quiere intervenir en el mundo, sobre todo la ira, mis amigos. Lo primero que se activa cuando salimos de nuestro centro es la ira. La ira es el pecado capital que protege al resto de los pecados. Porque antes de poder ver cualquier cosa que sea el origen de la verdad por el cual saliste de tu centro, primero tienes que luchar con la ira. Una vez que venciste la ira, puedes pasar. La ira te deja pasar a ver el origen de lo que te sacó de tu centro. Pero primero tienes que vencer la ira, porque la ira te va a tapar el origen, la verdad de lo que te sacó de tu centro, que muchas veces es miedo, pero que la ira no te lo deja ver. La ira lo que hace es que reacciones en tu animal, atacando al otro inmediatamente. Y eso, esa reactividad, vean esa chispa en esa imagen, esa reactividad es lo que hace que no puedas ver el origen de tu malestar y es lo que hace que no puedas concentrarte en
tu crecimiento personal, en agrandar tu da'at, tu conciencia. Y yo les recuerdo que la inteligencia divina es conciencia. Mientras más conscientes somos de los momentos que vivimos, más cerca estamos del Creador, más dulce es nuestra vida, mis amigos. Entonces, principalmente, la ira es un fuego que nosotros no debemos encender en Shabbat, porque eso es lo que impide que el Shabbat traslade. Recuerdo que el fuego es el elemento de la Geburá, y la Geburá es juicio. Y ese juicio es lo que vamos a terminar trasladando en los días de la semana si nosotros encendemos el fuego de la ira en Shabbat. Entonces, un Shabbat que se pasa con problemas y con ira va a ser obligatoriamente que ese fuego se traslade a los días de la semana, mis amigos. Entonces, es muy importante entender que nosotros eh, tenemos un equilibrio en el árbol de la vida. Nosotros estamos, durante los días de la semana, nosotros estamos entre Gébura y Gesed. Mayormente estamos en Gébura en los días de la semana. Cuando tenemos un trabajo espiritual, nosotros podemos introducir esos pequeños momentos de reposo, de misericordia, de Shabbat durante la semana. Pero imagínense que no podamos, que nos desbordó la semana. Nosotros tenemos que un día dedicarnos a ese reposo para que se produzca Tiferet, mis amigos. Tiferet es el self, el yo, lo que construyo, lo que me construyo a mí misma como persona, lo que yo construyo como persona es lo que va a ser mi herramienta de trabajo para confrontar los días de la semana, para enfrentarme a la dimensión del tiempo, mis amigos. Porque como yo enfrente los malentendidos, las dificultades, el dime que te diré, de esa manera mi vida va a responderme inmediatamente. Fíjense, Dios nos solicita hacer un templo. Nosotros hacemos el templo y cumplimos. Y Dios desciende. Cada vez que nosotros hagamos una acción en respuesta a lo que Dios nos pide en la Torá, nosotros vamos a tener una respuesta divina en retorno. Es nuestra actividad, nuestra acción, nuestro tiferet, nuestro yo, el que va a producir el brillo, porque recuerden que en el árbol de la vida, Tiferet es el sol, es el brillo. Es ese Tiferet, esa personalidad con la que ustedes afrontan el día a día, es lo que les va a permitir que el rostro divino, el favor de Dios, la gracia divina, se pose en sus vidas, mis amigos. Entonces es muy importante para nosotros tener unas buenas semanas, una buena vida, tener un Tiferet armonizado, balanceado, que no todo en nuestra vida sea juicio, sino que podamos introducir esos momentos en el donde relajamos nuestra mirada, en donde estamos atendiendo el pensamiento que emanamos hacia los otros, mis amigos. Porque eso es la respuesta que la vida nos va a dar. La vida siempre nos va a responder a lo que nosotros emanamos. Siempre, mis amigos. Bueno, con esto vamos a las preguntas.
si es que hay preguntas.